Unidad Educativa Alemán Ambato, educación de calidad. Nos enfocamos en el desarrollo integral, promoviendo el crecimiento intelectual, emocional y social. Inscripciones abiertas para el periodo académico 23-24. Llámanos al 099-5582-956. Osvaldo Viteri, Ambato, 8 de octubre de 1931, Quito, 24 de julio del 2023. Rendimos entonces un homenaje al maestro, al pintor, al escultor, al intelectual, al ambateño, al ecuatoriano, al creativo Osvaldo Viteri, hombre de, de intelectualidad, hombre de cosmopolita también, que pudo internacionalizar su arte en varios géneros de la plástica, de la pintura. Ha fallecido y desde aquí pues queremos hacer honor y estaremos reivindicando su obra en las próximas ediciones de nuestros espacios. En nuestros titulares de este día tenemos entonces que alegrarnos, tenemos que compartir pues esa alegría de que nos reporta el grupo Megared que el desfile por los 51 años de cantonización de ese hermoso paraje, de esa hermosa ciudad, de ese hermoso cantón Quero, enclavado en los Andes, en la sierra tungurahüense y ecuatoriana, que pues tuvo su desfile de conmemoración. Felicitamos entonces pues a la institución pública, privada y del tercer sector que engalanó este desfile en el Cantón Quero. Obviamente pues a sus señoritas reinas, a las instituciones que han participado y a su alcalde, el estimado Pablo Velasco, que próximamente lo tendremos acá también en la entrevista TCN. De igual manera queremos señalar, como ya lo hicimos, pues el tema de el recordar, no ahora, sino siempre estaremos recordándolo al maestro Osvaldo Viteri, ambateño, nacido en 1931, ¿no? Él no se pudo definir como en un estilo vinculado al realismo, a ser monocromático, sino él se definía pues como explorador, investigador, no investigador, sino eh, pintor, artista de varios géneros, ¿no? Porque siempre estaba explorando, él decía que le gustaba, le encantaba la libertad. Osvaldo Viteri, pues entonces fallecido la semana pasada, a quien continuamente, no solo esta semana, sino todo el año, estaremos recordando el más grande pintor ecuatoriano, ambateño, y en la ciudad de Ambato ha tenido poco eco, y en el país mismo, ¿no? En el país mismo las noticias del arte, las noticias de la cultura no son las que llenan los titulares, lastimosamente pues son otros tipos de noticias las que llenan los titulares. Entonces, hasta siempre, maestro Osvaldo Viteri. De igual manera, tenemos que recoger esta noticia penosa en nuestro hermoso cantón Píllaro de la provincia de Tungurahua, el Riobambeño Digital, un espacio de comunicación digital colega, nos señala esta noticia. 6 heridos en la corrida de toros en Santiago de Píllaro, ¿no? Ya conversamos algo la semana pasada. Creemos de que estas costumbres tienen que irse superando, como se ha ido superando en Ambato, en otras ciudades también, el tema de la agresión con agua, por ejemplo. Sí, el tema del juego, de la manipulación con los animales, es una práctica que hace algunos siglos ya, pues tuvo su auge, y es el momento de que la humanidad entra en una nueva relación del ser humano con el ser humano y del ser humano con la naturaleza, y estas prácticas deben irse dejando con, con el cariño a los pueblos, a la gente que tiene un gusto tal vez, pero tiene que irsele educando, ¿no? Y lastimosamente las autoridades locales,
a veces provinciales, utilizan la demagogia, es decir, la masa, el pueblo quiere algo, démosle circo al pueblo. Y eso está muy mal, eso tiene que cambiar, y aquí en nuestra línea editorial que intentamos en lo máximo reducir titulares de Crónica Roja, de Morbo, ¿no es cierto? Y priorizar los titulares de la economía, la política, la geopolítica, iremos haciendo crítica respecto de aquello. Tenemos que también señalar de que el día viernes hubo un cónclave en la gobernación de Tungurahua, ¿no? Un encuentro en el municipio de Ambato, en donde el ministro Zapata del Interior por parte del gobierno central, la alcaldesa de la ciudad, Diana Caiza, conjuntamente con el prefecto de Tungurahua, Manuel Caizabanda, y el gobernador Fernando Gavilanes, han podido tener encuentros, han podido llegar a consensuar, han podido llegar a consolidar algún programa en conjunto por la seguridad, ¿no? Vamos a ver si es que ahora este esfuerzo, ya al final, al coletazo finalmente del gobierno, ¿no? Y por el caso pues de las autoridades seccionales arrancando esta nueva administración, porque en el caso del prefecto pues está en reelección, en segunda administración, se da esta unidad, esta denominada unidad, y que esperamos que no sea una unidad para la foto, sino que se vea en el día a día, ¿no es cierto?, de la mayor seguridad para los ambateños, para los tungurahuenses de los 9 cantones, ¿verdad? Esos focos, que esos focos de inseguridad, de indisciplina, de suciedad, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, sean intervenidos y el ambateño y el tungurahuense pues pueda acceder al espacio público, a su ciudad, como dictamina la Constitución, la norma y como dictamina la lógica, ¿no es cierto? Vamos a ver si es que este esfuerzo de las autoridades no es solamente para la foto, y estaremos pendientes de lo que suceda esta semana y las siguientes en cuanto a la seguridad. Entendemos que la gobernación ha sido reticente con hacer las invitaciones respectivas y ir informando a TCN, Periodismo Digital, respecto de sus actividades. Sin embargo, pues estaremos pendientes, entendemos de que los acuerdos giran alrededor de mayor personal policial en la provincia y cámaras, ¿no? Cámaras como acercamiento a la comunidad en esta política media extraña, ¿no? De que el ciudadano sea una especie de brazo de seguridad de la policía y del Estado. Una noticia de carácter, ya pasando al tema de lo internacional, el tema pues de Nicolás Petro, que fue detenido, el hijo del presidente Gustavo Petro en Colombia, ¿no? Y finalmente pues dentro del plano de las elecciones, el Consejo Nacional Electoral efectuó ya el esta primera especie de prueba electoral, ¿no? Debemos reconocer que el Consejo Nacional lo ha hecho en 24 provincias, y básicamente lo que aplica en este mecanismo preelectoral de manera interna, en donde el Consejo Nacional Electoral, no es una institución más del Estado, sino es una función. Recordemos que el Ecuador tiene 5 funciones del Estado, y ahí pone a prueba pues elementos de los ejercicios técnicos, cómo está el sufragio, el conteo, el escrutinio, los procesos operativos más de carácter internos, ¿no es cierto? Y cómo se desarrollará, que esto les permita activar muy rápidamente y transparentemente, que más que el tiempo lo que se necesita pues es la transparencia, ¿no? Que lo que diga la mayoría del pueblo ecuatoriano se exprese en las decisiones formales. Y en este sentido, pues, esta prueba, esta prueba del Consejo Nacional Electoral previo a las elecciones del 20 de agosto, pues, se han llevado a cabo. Entonces,
Han sido pues esas algunas de las noticias que tenemos que compartir esta jornada del último mes del mes de julio, no, el último día del mes de julio. Y les agradecemos a ustedes pues que nos vayan siguiendo en cada uno de nuestros segmentos. Comunidad de TCN Periodismo Digital, nos encontramos una vez más en el segmento La Entrevista TCN. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar con la concejala María José López. Ella es concejala del municipio del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Ambato. Queremos agradecerle su comparecencia acá a TCN Periodismo Digital para conversar un poquito alrededor del personaje, un tanto respecto de su gestión, como solemos hacer con una conversación, más que una entrevista, una conversación pues amena para la información de nuestra querida comunidad. Y claro que sí, la pregunta de entrada de cajón, estimada concejala, es su segundo periodo en el municipio de Ambato. ¿Cuál es esa experiencia de carácter más vivencial, más personal, más profesional y obviamente pues esa ambateñidad? ¿Cómo se la siente desde la curul del municipio de Ambato? Bienvenida. Muy buenas noches, un agradecimiento a TCN por la invitación, un saludo a todos los ambateños y a todos los internautas que estén mirando este espacio. Creo que siempre es indispensable el que se abran estos espacios para el conocimiento de la gente, de qué hacen sus autoridades o quienes, sus mandantes en este caso. Nosotros somos mandatarios de quienes nos han dado esa confianza. En mi caso particular, como usted bien indica, son 2 ocasiones y creo que justamente el trabajo que me antecedió en mi primer periodo es lo que me permitió llegar nuevamente al Consejo Municipal. Deberé ser enfática en que como concejal yo no conté en una campaña política tan agresiva o tan, digamos, fuerte económicamente como la de otras personas que terciaron en esta lid política, y tampoco tuve una candidatura que me lleve o que me haga como un paraguas para que me vaya jalando hacia el tema de concejalía, sino netamente se transparenta o se refleja en la confianza ciudadana vista en el compromiso y sobre todo también en la honestidad de una gestión que he realizado en el primer periodo. Me preguntaba qué opino, cómo es este tema de la concejalía. Pues le diré que hay muchos temas que para nosotros son imposibles de realizar. Mucha gente nos dice por qué ustedes como concejales no hacen obras, por ejemplo. Entonces, entender desde ahí cuál es nuestra competencia. Como concejales, legislamos y fiscalizamos. El término o el marco de la legislación es un tanto ambiguo para el tema de concejal. ¿Qué logros tiene? Porque esto refiere a la decisión de un cuerpo colegiado. En el caso de Ambato lo integramos 14 personas, el alcalde, en este caso la alcaldesa, y los 13 concejales. En ese marco es una competencia del alcalde el decidir qué proyectos son los que son tratados en las sesiones de consejo, e inclusive en el anterior periodo el alcalde decidía qué proyectos se aprobaban siquiera para conocimiento o para decir perfecto, presentó algo, porque hay que ser enfáticos en que en la parte política también existe la politiquería, y lamentablemente eso vivimos en la ciudad de Ambato el periodo pasado, donde las ideas o los proyectos que presentábamos los concejales que nos consideraban oposición eran automáticamente, digamos, anulados o prácticamente devueltos. Y eso obstaculizó la labor legislativa. Lo que sí yo realicé en gran parte, inclusive, fue el generar los informes de minoría dentro de las comisiones, que esto no se conocía en el seno del Consejo Municipal. Una comisión se reúne y elabora informes que van para conocimiento del seno del Consejo, hables en temas presupuestarios, resoluciones, ordenanzas, y de eso se hacen los informes. Hay informes de mayoría cuando se cuenta con el voto de, digamos, en este caso 3 miembros, somos de cada comisión, 2 miembros votan a favor, es un informe de mayoría, y el miembro que esté en desacuerdo puede o no realizar un informe de minoría. En mi caso particular le diré que yo presenté algunos informes de minoría, porque no se trata únicamente de decir no estoy de acuerdo y voto en contra, sino dar los argumentos o incluso la viabilidad y la oportunidad de que se generen nuevos procesos a través del informe de minoría. Lamentablemente esto no era acogido por la administración anterior. En la administración actual aún no hemos tenido la oportunidad de tener conocimiento ya de informes dentro de comisiones, recién estamos abordando diversos temas, pero yo esperaría que esto sea lo que se diferencie de la administración anterior, que todo lo que venga de los diversos concejales no se mire la camiseta política, porque yo también quiero indicar
que pese a haber sido elegida en el periodo anterior como concejal social cristiana, yo tuve a 2 compañeros más que iniciaron conmigo ese camino desde la concejalía en el Partido Social Cristiano, pero yo no trabajé con esas personas porque lamentablemente no atendían los intereses generales y no se generaron los grupos, y ahí había la mayoría que le apoyaba al alcalde que decidía mal y que aún así levantaban la mano en favor del alcalde. Entonces yo me separé de los concejales que no estuvieron acorde a lo que promulga el partido político también, que es el bienestar común, el interés general, sino que realmente favorecían solamente a grupos minúsculos las decisiones que en su mayoría se iban tomando. Y yo me saqué la camiseta de los partidos políticos, trabajé por Ambato y ahí coincidí con una amiga, digo yo, al día de hoy, Anabel Pérez, que es concejal de otra tienda política hasta la actualidad. Yo sigo siendo social cristiana, pero seguimos trabajando de la mano por el bienestar de Ambato. Ahora, estimada María José, estamos hablando con María José López, concejal de Ambato. Estos temas que usted nos transmite, también los hemos escuchado con otros ediles y en otras ciudades incluso. ¿Qué opinión tiene usted con la experiencia, con la ejecutividad que le caracteriza? ¿Es viable, está ya posicionado este concepto de gobierno autónomo o precisamente pues hay algunas necesidades que trasladarlas al legislativo nacional, en este caso a la Asamblea Nacional, para una reforma en el COTAP que permita la operatividad y aplicación efectiva de que en los municipios, en este caso, sean gobiernos autónomos o simplemente pues muchas de las veces se quedan como el nombre de gobierno autónomo, pero siguen dependiendo económicamente del gobierno central. Hay estos problemas de que el Consejo está casi pues a veces atrapado o dependiente del Ejecutivo municipal, en este caso llámese alcaldesa o alcalde. ¿Qué opinión le merece estas observaciones que se vienen haciendo desde algunos puntos de vista respecto de que los gobiernos autónomos descentralizados, en este término coloquial, no han llegado a cuajar? Por favor, mi estimada María José. Por supuesto, mire, yo creo que hay temas puntuales que de pronto al momento de tratarlos ya en el seno del Consejo nos vemos con la imposibilidad o el candado normativo para poder abordarlos y en muchas ocasiones dar solución a la ciudadanía que localmente nos exigen algo, pero que depende de una norma nacional. Le voy a poner un ejemplo que está sucediendo ahorita en el municipio de Ambato. Existe la posibilidad o un planteamiento de un proyecto de legalización de tierras en donde hemos mantenido una primera reunión el día de hoy justamente. Yo sé que este proyecto ya estaba siendo socializado a la ciudadanía ambateña y lo hicieron de hecho casi creo que por un mes. Yo no asistí a las socializaciones porque no tenía el proyecto y mientras no sea algo en firme que podamos tratar dentro del seno del Consejo, no podemos pronunciarnos. El día de hoy hubo un primer acercamiento. Yo recomendaba justamente a la administración que antes de generar la expectativa a la ciudadanía de que algo se va a poder consolidar o lograr en favor del ciudadano, se hagan los análisis respectivos. Y en este tema puntual, en el caso de legalización de tierras, deberé indicar que nosotros no somos el organismo directamente competente para legalizar, al menos en el sector rural. Tenemos el tema de la Subsecretaría de Tierras, que son quienes se encargan de la legalización, de la partición, de la adjudicación en tierras rurales. Ahora bien, se están diseñando distintos marcos, pero recordemos que en el año 2014 existió una reforma al COTAP, que es el código que nos rige como gobiernos autónomos, y lamentablemente aquí se eliminó la posibilidad de que los organismos o los gobiernos autónomos o los municipios generen estos proyectos de legalización de tierras, que me parece lo hizo Guayaquil y pocas ciudades más en el ámbito de la competencia cuando estuvo vigente la norma. Entonces, estos candados sin duda alguna requieren reformas y ahí vamos lógicamente al tema que usted me hacía alusión, a que sí, necesitamos que desde la Asamblea Nacional sea una de las primeras instancias, una vez que sea elegida esta nueva Asamblea y uno de los compromisos de que justamente se vayan realizando estos ajustes y se coordine con los municipios, se haga una invitación a las municipalidades para exponer cuáles serían las necesidades que tenemos como municipalidades y en realidad como un cuerpo colegiado para que se dé la viabilidad legal para que estas aspiraciones que tienen los ciudadanos se vayan concretando. Y en el tema de legalización de tierras aún más, porque tenemos candados. En el tema igual
del PUCS y del PDOT, que es el Plan de Uso y Gestión de Suelo y Plan de Ordenamiento Territorial, ahí también existen candados que la normativa nacional nos indica. Por ejemplo, el componente estructurante, que es el componente que delimita el cantón y que nos dice cuál es la parte urbana, la parte rural, las cabeceras urbanas de las parroquias, etcétera. Eso no se lo puede topar durante 12 años. Y hemos visto cómo por la premura de aplicar o de aprobar esta normativa, desde el año 2021, en diciembre, se aprobó a la carrera en varias municipalidades y no fue la excepción la municipalidad de Ambato, y se contaban únicamente con planes de escritorio y no de territorio, con consultorías que no respondían a la realidad del cantón. Y en el caso actual de la ciudad de Ambato estamos con problemas graves en este sentido por la aplicación de usos de suelo, por el tema de prohibiciones de construcción, las prohibiciones de una modificación, de generar propiedad horizontal en varios sectores. Y ahora tenemos la oportunidad de realizar una actualización. Sin embargo, estos candados para los componentes nos van a embargar ciertas dificultades en poder atender todas las necesidades de la población que se vio afectada por una normativa mal concebida. Entonces, sin duda alguna, vamos a ser de las municipalidades, o al menos como concejal yo propondré en el seno del Consejo Municipal, que lleguemos a la Asamblea Nacional, que la alcaldesa haga las actividades, lógicamente administrativas, que les corresponda para poder exponer estas realidades en la Asamblea y que sean de las prioridades que tomen para poder resolver los inconvenientes, que estoy segura no será únicamente el caso de Ambato, sino de varios cantones del Ecuador. Efectivamente, así es, y este pues será uno de los puntos que también para nuestra comunidad que nos sigue, iremos tocando también con aquellas personas, aquellos cuadros, hombres y mujeres que pretenden llegar a la Asamblea en representatividad de la provincia. Ahora ya un poco en la administración actual, estimada concejala, usted pertenece a qué comisiones. Tenemos entendido que efectivamente está en la Comisión de Uso del Suelo, planificación también de igual manera. ¿Cuáles son las comisiones en las que se encuentra y qué agenda maneja hasta este momento a fines de julio del presente 2023? Bueno, pues efectivamente en el marco de comisiones, recordemos que existió una reforma en la ciudad de Ambato en el 2021 que entró en vigencia desde el año 2022 para justamente el cambio de la estructura de las comisiones de Consejo Municipal. Antes teníamos comisiones que se integraban por 5 concejales. Con esta reforma, que fue una reforma política, el objetivo de la misma era que a los concejales que nos consideraban de minoría nos colocarían en las comisiones que se consideraban menos incidentes en las decisiones municipales, y también el cambio de la vicealcaldesa, que hoy es la alcaldesa de la ciudad. Entonces, el tema político, sin duda alguna, a veces hace tomar decisiones erróneas cuando se tiene ambiciones demasiado grandes, pero no precisamente para el beneficio general. En ese marco le diré que esta nueva construcción de comisiones, donde tenemos únicamente 3 concejales por comisión, han dificultado una serie de cosas, inclusive la toma de decisiones. Cuando se tiene 5 concejales, existe más factibilidad para el análisis e inclusive para la fuerza de ciertos documentos, tanto para aprobarlos o rechazarlos. En el caso actual, yo estoy integrando o presidiendo la Comisión de Uso y Gestión de Suelo. Justamente por eso es que esta parte normativa en donde nos interesa mucho cuál va a ser la actualización del plan de uso y gestión de suelo y del PDOT. La estamos topando directamente y hoy hemos mantenido una reunión que no ha sido general con todos los concejales, sino un poco cerrada para conocer cuál va a ser el plan que nos presente la municipalidad y que el ciudadano nos está demandando. Esto lo hemos conocido, pero aún no llega oficialmente el documento ni a la comisión, ni tampoco ha sido distribuido para los concejales, y entiendo que están esperando los pronunciamientos de los organismos técnicos, que en este caso es la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, para contar con el aval necesario y no cometer errores en cuanto a esta aplicación. En el tema propio de integrante de comisiones, estoy siendo vicepresidenta de la Comisión de Cultura, así como la Comisión de Propiedad y Espacio Público. En estas comisiones estamos tratando la ordenanza de cultura, que de hecho he recibido ya petición de varios actores sociales, culturales, para que sean incluidos dentro de la toma de decisiones. Desde la presidencia de esta comisión se nos propuso el tema de que se envíe la normativa o la propuesta hacia los diferentes actores y lleguen las observaciones. Pero hemos tenido ya el pedido directo de varios actores que han venido trabajando con la anterior comisión del periodo pasado y piden que esa participación sea activa durante la comisión. Entonces estamos en estos temas donde se va a regular el tema de cultura, el tema de las redes,
culturales, entendiéndose por las diversas manifestaciones, que no únicamente en este caso son la música, la danza, también tenemos el tema de la literatura. Y de hecho, una de las observaciones que yo ya he hecho de manera general a esta normativa es que se cuente con un fondo para publicaciones, porque el tema literario, recordemos que los ambateños siempre nos hemos distinguido por esto, pero con los años nos hemos ido descuidando de cultivar esa cultura literaria. Y de hecho hay bastantes artistas que al momento no cuentan con el apoyo ni los recursos para poder publicar las obras. Y se tiene la idea que al menos se cuente con un fondo municipal y con un análisis de un comité cultural que elija cuál sería una obra anual por lo menos para publicación con talento ambateño. De esa forma también nosotros queremos devolver la seguridad a la ciudadanía mediante la recuperación del espacio público con temas culturales, y serán muchas de las cosas que iremos abordando dentro de esta comisión. En la Comisión de Propiedad y Espacio Público ahí tratamos diversos temas referentes a lo que son, por ejemplo, bienes mostrencos, comodatos. Y en esta parte yo sí he sido enfática en que la parte de bienes mostrencos, que son los bienes que no tienen dueño y que la municipalidad los hace públicos, debe ser únicamente para el sector urbano, ya que en el sector rural volvemos a la falta de competencias y de esto se debe encargar la Subsecretaría de Tierras. En la anterior administración municipal nunca se hizo caso a los criterios jurídicos que yo vertía. La verdad es que ahora estamos coincidiendo en esta parte con el equipo jurídico y se está ya delineando un tema jurídico para que podamos contar con el aval de la Subsecretaría de Tierras y que sean ellos quienes den la factibilidad de adjudicación, en este caso para las juntas parroquiales, de los sitios en donde vienen funcionando, y que de esa forma se pueda también hacer una inversión pública desde las juntas parroquiales y que no sean observados por la Contraloría General del Estado. Hay demasiados errores que cometió la administración anterior a nivel jurídico que nunca quisieron revisarlos, o creo que no tenían el compromiso y simplemente querían aprobar como esté, y ventajosamente ahora se está intentando corregir. Yo siempre he dicho que desde mis funciones como concejal apoyaré lo que esté bien y lógicamente lo que esté mal, yo estaré ahí levantando la voz por los ambateños y delineando los caminos jurídicos que puedan dar soluciones a estos aspectos. Y finalmente yo estoy haciendo una petición ya formal para que dentro de la comisión se active el conocimiento de la ordenanza de fauna urbana, que es una ordenanza que nos quedó pendiente desde la administración pasada, que hubieron obstáculos administrativos para no poder tratarla en integralidad, y que hoy queremos que desde esta comisión en la que se encuentra formalmente la ordenanza se pueda reactivar y ya contar con una actualización de la misma, que tenemos una vigente desde el año 2009 y que ya tiene muchos temas que nos refieren a cómo actualmente se conciben las diferentes protecciones normativas para la fauna urbana del Cantón Ambato. Perfecto. En este sentido, quisiéramos detenernos unos minutitos en el tema de la cultura. Y me permito hacer dos preguntas en una sola inquietud. El tema de la ordenanza está también abierta para los colectivos. Por ejemplo, Ambato y Tungurahua es una de las pocas provincias que tienen los congresos locales, cantonales y también provinciales de gestión cultural que se han venido desarrollando en estas últimas décadas. Este producto que han ido generando, que han ido desarrollando en estos diversos congresos, ¿es posible que sea recogido también esta construcción de la ordenanza? Primero. Y segundo, el tema del Sol de Noviembre, estimada concejala. ¿Cuál es la resolución que están trabajando, debatiendo, discutiendo en la respectiva comisión y en el municipio en pleno? Bueno, referente al primer tema, creo que es preciso comunicar que para mí como concejal y sobre todo como ciudadana ambateña es principal y demandante la participación de los ambateños y los diferentes gestores y también actores culturales. Por eso les invito a que si no han tenido la oportunidad de tener un acercamiento con la comisión, con la municipalidad, si están dentro de los colectivos que usted menciona y se han realizado los congresos, tienen algún tipo de resoluciones, nos las pueden hacer llegar hacia la Comisión de Cultura para poder conocer, y sin duda alguna habrán aportes positivos que se puedan considerar dentro de la normativa, y de hecho el compromiso es que justamente se vayan articulando e incluyendo también la opinión de los diferentes actores y ciudadanos que contribuyen con mejorar y que sea una ordenanza sobre todo práctica, que realmente aporte y beneficie al tema cultural y que no únicamente quede como letra muerta. Así es que será muy importante contar con estos instrumentos. Si es que no se ha tenido aún el acercamiento, de hecho lo pueden hacer a través de mi persona o directamente
en el edificio municipal centro. Se encuentra en el segundo piso de la Secretaría de Comisiones. Ustedes se dirigen hacia la Secretaría de la Comisión de Cultura y pueden hacer llegar los oficios para que inclusive a partir de eso se genere ya una invitación con la dirección de las personas que sean los responsables o los representantes, un número telefónico, y de esa forma se podrá contar con su participación activa dentro de la construcción de esta ordenanza. De lo que refiere al Sol de Noviembre, nosotros recién tratamos una reforma en la sesión de Consejo Municipal, me parece que fue hace un mes más o menos, en donde se establecieron ya algunos parámetros que vino trabajando la Comisión de Cultura anterior, entre los cuales está la creación de un comité para la realización, por ejemplo, del desfile del 12 de noviembre, el comité que va a organizar todos los actos del Sol de Noviembre, que justamente la publicación y la publicidad y la cartelera incluye diferentes o diversos tipos de arte cultural, que no únicamente se cierre a ciertas manifestaciones culturales como ha venido ocurriendo, sino que sea más amplia la agenda y que se extienda tanto a parroquias como también a los temas barriales. Y en este punto yo le diré que también tuvimos una importante intervención en el sentido del desfile. La coordinación se la hará directamente con la Dirección Zonal de Educación, que son prácticamente quienes son los que organizan o diseñan cómo va a ser el desfile. En el caso de la municipalidad es el tema del control del espacio público y participará también la gobernación por la seguridad de los estudiantes. En ese marco también fue una de las propuestas que realicé, el respeto a los estudiantes en el 12 de noviembre, porque hay que recordar con mucha pena el tema de que el desfile se empezaba a 9 de la mañana, la sesión que tenemos nosotros, y ojo que es una sesión conmemorativa que se tiene una vez al año, que es por obligación la asistencia de los concejales, se convocaba a 12 del día y nos tocaba abandonar la tribuna de autoridades, y los estudiantes que seguían desfilando tenían que quedarse sin autoridades que hagan justamente el reconocimiento a ese esfuerzo que han tenido como estudiantes y que están llegando a su último año lectivo de colegio. En ese marco yo propuse que la sesión de Consejo Municipal sea a partir de las 2 de la tarde. Ha sido acogida justamente en respeto a los estudiantes y entendiendo que todos los actos del 12 de noviembre, desde los saludos protocolarios en la mañana hasta la sesión solemne y los actos que se puedan generar, son indispensables e importantes, sobre todo con un respeto y reconocimiento para los estudiantes ambateños. Perfecto, nos parece muy bien esos alcances, y precisamente pues para ello entendemos, comprendemos y valoramos que implica una posición, tener una voz vinculada y encarnar el sentido histórico de la ciudad de Ambato. En honor al tiempo, para ir cerrando, estimada concejala, reiterando el agradecimiento por estos minutos que le brinda a la comunidad de TCN Periodismo Digital. Usted es un cuadro político joven, es mujer, es un cuadro político, un rostro político público que ha estado vinculada a diversos sectores de la ciudadanía, siempre se la vincula siempre está relacionada con la ambateñidad, con este significado de la ambateñidad. Y desde esa posición también, como usted conoce, el Ecuador está ya convocado para las elecciones del 20 de agosto para la designación de un nuevo ejecutivo, un nuevo legislativo nacional. ¿Qué opinión le merece? ¿Cómo mira usted la campaña política? ¿Qué expectativas tiene como autoridad local de lo que pueda resolverse tanto a nivel de ejecutivo, del legislativo, y también pues los ecuatorianos tendremos que decidir sobre una consulta popular? ¿Cómo mira, cómo siente, cómo está observando la campaña política, estimada concejal María José? Bueno, realmente yo creo que como responsable en materia política siempre estamos enterándonos de cuáles son los actores políticos que están a la cabeza y sobre todo quienes están intentando trabajar por mejorar no solamente al cantón, sino al país entero. En ese marco le diré que lamentablemente la política en los últimos años se ha venido a menos, y justamente es la poca participación de los jóvenes directamente, porque le ven a la política o a los escenarios políticos, llámese asamblea, llámese consejo municipal, como temas negativos. Entonces, realmente el compromiso, creo, principal que tenemos los jóvenes es en mejorar este sentido de política. ¿Y cómo? Dando el ejemplo de transparencia y de honestidad. Y es al menos lo que yo intento y hago desde la
parte de la localidad. Al menos yo sí he querido cambiar este tema político para que no sea que el que llegue se acomode al sistema, sino que modifiquemos ese sistema que muchas veces no está descontaminado. Y es la lucha que venimos realizando. Ya a nivel de país, le diré que fue muy errónea, diría yo, la decisión del presidente Lasso de disolver una asamblea, porque ese gasto ha sido superior, lógicamente, al ahorro que se ha tenido, entre comillas, por el pago de por el no pago, perdón, de sueldos a los asambleístas, asesores y a la asamblea completa. Entonces, me parece que son alrededor de 30 millones versus ciento y pico de millones de dólares que cuesta una nueva elección. Y realmente en ese marco yo creo que hay que tener responsabilidad no solamente por un ego personal o un ego en el aspecto de que yo puedo más que el cuerpo colegiado, quién pesa más, si el presidente o el cuerpo colegiado. Yo creo que lamentablemente las decisiones de la presidencia en estos últimos 2 años que ha tenido para gobernar han sido erróneas, no han sido pragmáticas y pese al discurso, pese a los anuncios, no se ha podido consolidar en políticas públicas que beneficien al país entero. Y prueba de aquello es el tema de seguridad, que lamentablemente se ha venido a menos. Yo no responsabilizo únicamente al gobierno actual, yo sé que esto viene desde hace ya algunos años y ahí sí todos son enfáticos en que por qué se critica a la década que tanto se ha ensalzado y empompado por parte de un grupo político, porque justamente en esta década fue donde se tuvo mayores ingresos petroleros para el país y que lamentablemente esos ingresos fueron despilfarrados. El tema de la novedad de los hospitales o la repotenciación era nada más que un espejismo o algo que se quería aparentar, porque lamentablemente tenemos también las declaraciones de quienes formaban parte de este gobierno que tenían que inaugurar un hospital, lo inauguraban y automáticamente todo el mobiliario, todo lo que se decía que tenía el hospital se pasaba para el siguiente para volverlo a inaugurar. Es decir, no se contaba con los recursos necesarios y los insumos y el equipamiento para cada lugar. Y esto por poner un ejemplo, tenemos el tema de educación y diversos temas que no fueron atendidos de manera correcta. Y también el tema de seguridad, que se abrió las puertas a, yo diría, muchos caminos, inclusive para que el narcotráfico lamentablemente ingrese al país y que no tenga esa contención. Uno de los errores que dicen que la base de Manta no era la panacea ni la solución, creo que era un tema de contrarrestar y también controlar el ingreso en este caso, la parte del narcotráfico. Y hemos visto cómo lamentablemente en todas las ciudades están viendo actos de violencia y Ambato no ha sido la excepción. Entonces, en ese marco le diré que sí tenemos una gran responsabilidad los ciudadanos, no únicamente de Ambato, sino de todo el Ecuador, en tomar decisiones prudentes y que ojalá que la persona que va a ingresar para ser el primer mandatario en este corto tiempo tome decisiones radicales en el tema de seguridad, que es lo principal que en este momento nos está quejando, pero tampoco descuidemos el tema de educación y de salud, que son dos cosas prioritarias. Si en un estado no hay una buena educación, lamentablemente está condenando a sus ciudadanos a que otros tomen decisiones por ellos. Y producto de eso también va a ser, digamos, el resultado de esta elección. Y ya a nivel local, que los ciudadanos nos enfoquemos por quienes nos dan propuestas reales, que quienes tengan un conocimiento, porque a veces las personas llegan a darnos lectura de un documento. Yo necesito, al menos como ciudadana, personas que estén preparadas y que no únicamente tengan buenos asesores, sino que también tengan la capacidad para poder desarrollar ideas y plantear proyectos que nos beneficien, porque si leemos un papel al debatir, creo que eso es un tema de que no nos da la garantía o la confianza de que será una buena autoridad. Así es que yo, al menos desde mi partido político, obviamente tengo a los candidatos que yo elijo en este caso para que sean quienes me representen como ciudadana, e invito a todos a que nos enteremos de cuáles son los planes de gobierno de los diversos candidatos, tanto locales como nacionales, y que elijamos en virtud de quién está proponiendo cosas reales, porque hay muchos que nos proponen humo y lamentablemente la gente se emociona y elige ese humo y cuando ya llegan al poder no saben ni siquiera qué hacer. Entonces, en mi caso particular, lógicamente como partido político, como concejal social cristiana, estoy apoyando a Esteban Torres para la Asamblea Nacional y a Jan Topic para la presidencia. Creo que indispensablemente lo que se propone desde este proyecto como partido político es un tema de seguridad, un tema de decidir si es que el Ecuador se sigue rompiendo en pedazos o si vamos reconstruyéndolo con políticas firmes. Y es decisión de cada uno, pero yo os invito a que reflexionemos que no únicamente una cara bonita a veces nos permite, nos dé esa seguridad de que tengamos buenos gobernantes, sino que contemos con el intelecto y el conocimiento de los candidatos para poder tomar decisiones. Perfecto.
Reiteramos el agradecimiento, estimada María José López, concejala del Cantón Ambato, capital de la provincia de Tungurahua. Esperamos que no sea la primera y la última y pues volver a tener algunas conversaciones en las coyunturas de la administración local, una administración que está empezando. Quisiera dejarle en sus palabras finales y reiterando el agradecimiento, no puede ser de otra manera. Bueno, pues agradecerles también a ustedes como TCN que generen estos espacios. Mi compromiso siempre al estar informando, porque no solamente es un tema de agrado el que informemos, sino también una obligación de todas las autoridades que contemos qué estamos haciendo. En mi caso particular, y escucharán en los próximos días algunos proyectos de ordenanza que estaremos presentando, y sin duda alguna eso beneficiará al Cantón Ambato. Mi compromiso siempre será con la ciudad, porque yo siempre digo que no llegué a estos espacios para agradar a los compañeros del Consejo Municipal, sino para trabajar en beneficio de los ciudadanos ambateños en su mayoría. Y ese será un compromiso frontal siempre de transparencia y de honestidad. Y les invito a que nos visiten también en la municipalidad. Yo atiendo los días lunes, quizá permanentemente. Para los otros días de pronto podemos ajustar una reunión vía mensaje de texto. Yo atiendo en las oficinas del municipio centro. En la Bolívar ingresan, van hacia el segundo piso, están las oficinas justo frente al ascensor. Y ahí estaremos atendiéndoles gustosamente para canalizar sus diferentes peticiones con un tema objetivo de fiscalización. Así es que les invito a que soñemos en que los días pueden ser mejores, pero que también la política puede mejorarse con transparencia. Una buena noche y bendiciones para todos. Perfecto. Ha sido la concejala María José López. Unidad Educativa Alemán Ambato, educación de calidad. Nos enfocamos en el desarrollo integral, promoviendo el crecimiento intelectual, emocional y social. Inscripciones abiertas para el periodo académico 23-24. Llámanos al 099-558-2956.